de secreción va a ir hacia el intestino para que se produzca la digestión, ¿no? De manera tal que vamos a hablar del hígado, ¿no? Del hígado y del páncreas, que son los órganos anexos al tubo digestivo. Sus conductos desembocan en el duodeno. El hígado va a elaborar la bilis y el páncreas va a elaborar el jugo pancreático, ¿no? Entonces, estas sustancias químicas en la segunda porción del duodeno que desembocan a través de la ampolla de Vater, ¿no? Del esfínter de Oddi, que nosotros sabemos ya y que vamos a hablar de estos conductos también, determinan que el quimo que ha venido desde el estómago se mezcle con la bilis y el jugo pancreático y desdoble entonces a las grasas, volviéndolo, se llama así eso, saponificación, volviéndole en una masa líquida, ¿no? Que se llama quilo. Bueno, entonces la función de estos dos órganos importantes en la digestión. Vamos a empezar por hablar por el hígado, ¿no? El hígado es una glándula muy voluminosa, la más voluminosa del cuerpo, es un órgano tóraco-abdominal, eso quiere decir que está cubierto por la base del tórax, pero es un órgano abdominal, está debajo del diafragma, aquí va debajo del diafragma, encima del colon, del duodeno y del estómago, ¿no? Y de la masa intestinal en general. Y ahí se encuentra en la porción supramesocólica. Bueno, así se ha situado el hígado, ocupando el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, ¿no es cierto? Aquí están el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, llega hasta ahí. Esta es la disposición, la situación que tiene el hígado. El hígado es una glándula de forma ovoide, al cual se hubiera quitado la parte inferior e izquierda, quedando solamente la parte superior y derecha, ¿no? De manera que la parte derecha es la más voluminosa que la izquierda. En el lado izquierdo se va adelgazando para convertirse casi en una especie de lengüeta. Bueno, diremos entonces, para ir hablando, y aquí tenemos al hígado, en cuanto a sus caracteres generales también. El hígado es un órgano de coloración rojo-parda, como estamos viendo en este caso, de un color rojo-pardo, ¿no? Esto por la función que tiene de la parte vascular. Al hígado le llega sangre arterializada por la arteria hepática y sangre venosa por la vena porta. Por eso el color es rojo pardo, no es un color rojizo, propiamente por la sangre arterial que hubiera sido, pero como lleva sangre venosa, ahí entonces determina el color rojo pardo. Bueno, en términos generales, sus dimensiones son de un volumen, de un peso aproximadamente, mejor dicho, de 1.400 a 1.500 gramos. Ya hemos dicho, el hígado recibe sangre, por tanto, el peso está determinado por la cantidad de sangre que contiene, ¿no? En su interior. En cuanto a las otras dimensiones, diremos, medido en su diámetro transversal, su longitud, es decir, de derecha a izquierda, mide aproximadamente 28 centímetros, ¿no? 28 centímetros. En cuanto a su diámetro vertical, en la parte más ensanchada, corresponde a 8 centímetros. Y en sentido antero-posterior, de delante a atrás, mide 20 centímetros, ¿no? Bueno, medidas que simplemente son de referencia, como nosotros sabemos, porque es variable, estas a veces son menos, a veces son más grandes, ¿no? Pero
no vamos a entrar en el detalle de hacer todas las dimensiones, sino de establecer referencias para que ustedes, y dentro de lo que es el estudio anatómico, se pueda establecer más o menos el tamaño del hígado. Bueno, así tenemos el tamaño y el volumen del hígado. Y diremos también que es la glándula hepática o hígado, es una glándula muy friable, ¿no? A pesar de que tiene una envoltura propia que es la cápsula de Gleason, pero pese a eso es friable. Fácilmente se puede desgasar, ¿no? Y es muy sangrante, desde luego, esa herida que se provoca. Es difícil de realizar una sutura del hígado porque al tiempo de hacer el nudo, el hilo lo desgasa prácticamente y no puede hacer. Entonces, esa es característica tiene el hígado, ¿no? Es una glándula muy friable. Bueno, así ha considerado el hígado está situado, como hemos dicho, en el abdomen, debajo del diafragma, aplicado hacia la pared abdominal posterior a través de elementos de fijación. Y los elementos de fijación son ligamentos, en especial 3 ligamentos que corresponden al ligamento falciforme, ligamento coronario, al ligamento gastrohepático. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de esto, ¿no? Bueno, aquí veremos. El ligamento falciforme, el ligamento coronario hacia atrás y el ligamento gastrohepático que ya nosotros conocemos, ¿no? Que ya nosotros conocemos. Vamos a hablar de todo esto. Bueno, el hígado está constituido, eso ya en cuanto a su estructura, por una capa serosa, que es el peritoneo visceral, que lo cubre, ¿no? Y que en la cara superior y en el borde posterior, en la cara inferior a su vez, forman estos ligamentos señalados que vamos a describir luego. Luego tenemos que el hígado tiene una cápsula propia que se llama la cápsula de Gleason. Es una delgada capa que por su superficie externa se adhiere al peritoneo visceral, mientras que por su cara profunda emite una serie de tabiques fibrosos que se introducen al hígado y forman unos espacios de Kierkegaard, que se llaman espacios de Kierkegaard, que son los espacios que van a formar los lóbulos y lobulillos del hígado, que vamos a ver en su parte interna, ¿no? Y finalmente el hígado, en cada lobulillo y lóbulo, está formado por los hepatocitos, las glándulas hepáticas, las células hepáticas, que estas células hepáticas tienen una doble función. Segregan la bilis como secreción externa, ¿no? Que va hacia el duodeno a través de conductos, y también elaboran la secreción interna, que es la producción del glucógeno y el glucagón, que son la parte energética del cuerpo. Por eso el hígado se convierte en una fábrica, en un laboratorio, mejor más que fábrica, en un laboratorio en el cual se produce estos elementos químicos como la bilis y el glucógeno, ¿no? Entonces, es la característica del hígado en su constitución. Entonces, ahora vamos a ver los elementos de fijación para distinguir ya de su configuración externa. El hígado presenta para su estudio, aquí volvemos, presenta para su estudio una cara superior o anterosuperior, una cara posterior-inferior, un borde anterior, que es un borde posterior, veremos, y 2 extremos, ¿no? De los cuales vamos a describir. Estas caras y estos bordes están cubiertos por el peritoneo visceral
y con este peritoneo visceral constituye lo que denominamos los ligamentos. Entonces, en la cara anterosuperior, el peritoneo cubre el lado derecho y del lado izquierdo lo propio. Llega a una parte media de la cara anterosuperior y estas dos hojas se reúnen para formar el ligamento falciforme, ¿no? Ahí está, aquí viene el ligamento falciforme. Del lado derecho una hoja, del lado izquierdo otra hoja y forma una especie de tabique que va desde el borde anterior al borde posterior. Al borde posterior, vamos a ver, este es el ligamento falciforme, ¿no? Ligamento falciforme que está formado por dos hojas, vuelvo a repetir, uno derecho y otro izquierdo, que dividen a la cara superior o anterosuperior del hígado en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que enseguida vamos a comentar. Pero sigamos. El ligamento falciforme se extiende desde la cara superior del hígado hacia el diafragma, Se llama también ligamento suspensorio, aunque no tiene mucha esa función, pero así se denomina también suspensorio, o falciforme porque tiene la forma de una hoz, ¿no? Aquí está también el ligamento falciforme, desde el borde anterior al borde posterior, y del hígado hacia el diafragma. Llegado al diafragma, entonces las dos hojas se han elevado se van a dividir y van a ir a cubrir la cara inferior del diafragma, ¿no? Convirtiéndose ya en peritoneo parietal. Bueno, eso es por una parte el ligamento falciforme que ha dividido en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo del hígado. Por detrás, el ligamento coronario. La hoja superior cubre la cara anterosuperior y de abajo la cara posterior inferior cubre otra hoja. Y hacia atrás, estas dos hojas se acercan. Sin entrar en contacto, dejan un espacio, diremos, un espacio no cubierto por el peritoneo. Estas dos hojas, una superior y otra inferior, se dirigen desde el borde posterior del hígado hacia el diafragma, hacia la pared abdominal posterior, prácticamente hacia el diafragma, ¿no? Insertándose entonces en la cara posterior. De ahí se continuará con el peritoneo parietal. Este ligamento coronario es bastante corto y lo aplica a la pared abdominal posterior, donde la vena cava inferior interrumpe en parte, pero es también un elemento de fijación muy importante la vena cava, ya que la vena cava que está recorriendo en sentido ascendente recibe en ese momento a las venas suprahepáticas o venas hepáticas, que son las venas que salen del hígado y desembocan directamente a la vena cava inferior. Eso es por esa es la característica. Luego hemos visto ya al ligamento gastrohepático epíplomo menor o mento menor, que hemos dicho que se extiende del borde derecho o curvatura menor del estómago a la cara inferior del hígado, al hilio del hígado, ¿no? En el mento menor, que nosotros sabemos forma por su borde libre, donde se encuentran el pedículo hepático, el orificio de la transcavidad de los epiplones. El mento menor va a formar la transcavidad de los epiplones juntamente con el estómago y el epiplomo mayor, ¿no? El hiato de Winslow o el orificio de ingreso a la transcavidad de los epiplones. Bueno, estos son los ligamentos que tiene el hígado. A esto debemos sumar dos pequeños ligamentos que se llaman ligamentos triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo, que se dirigen al diafragma, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Su nombre indica, tiene la forma de un triángulo, por eso es que se llama de esa manera, y fijan entonces al hígado hacia la pared abdominal posterior. Bueno, con esas consideraciones entonces del comportamiento del peritoneo visceral que cubre al hígado y forman estos ligamentos, vamos a ver ahora qué nos presenta el hígado con ya la presencia de estos ligamentos, ¿no? Y tenemos entonces
que las caras que hemos dividido en anterior superior y posterior inferior, que se denominan también cara diafragmática a la anterior superior y cara visceral a la cara posterior inferior, que presenta la cara diafragmática que vamos a utilizar ya así desde ahora. Y esta cara diafragmática, dividido por ligamento falciforme en dos lóbulos. El lóbulo derecho, que es más extenso, es convexo, liso, está en relación con la base del tórax, ¿no? Con el diafragma. Y a través del diafragma está en relación con, vamos acá, está en relación con las costillas, especialmente con la 10ª, 9ª, 8ª, séptima, sexta y llega hasta la 5ª costilla, inclusive, ¿no? En las inspiraciones forzadas hace también eso. Entonces está con la pasilla costal, con el seno costodiafragmático y, lógicamente, con el pulmón derecho, ¿no? Con el pulmón derecho. Luego, hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado izquierdo tenemos el lóbulo izquierdo, desde el ligamento falciforme, se relaciona con el epigastrio, donde nosotros podemos palpar, ¿no? Al hígado, es la parte palpable, y luego se relaciona también con la pasilla costal, con diafragma, la pasilla costal, pero que corresponde solamente a la 6ª, 7ª, de la 6ª a la 8ª costilla en realidad, ¿no? Y esta es la relación. Y a través de él va a estar en relación hacia arriba con la cavidad torácica, con el pulmón izquierdo y con el corazón, con la cara diafragmática del corazón, con el pericardio, cara posterior inferior del pericardio, o con la cara inferior del pericardio, como ya conocemos. Entonces esas son las relaciones que tiene entre la cara superior con la pasilla costal, con la base del tórax y el diafragma, y a través del diafragma con la cavidad torácica, que ya nosotros conocemos. La cara inferior es esta. La cara inferior, llamada visceral, porque se relaciona con todas estas vísceras, ¿no? Vamos a hablar enseguida. Y para ello, entonces, esta cara inferior, vamos a ver, está dividida por un surco en forma de H en 4 lóbulos. Un surco derecho, un surco izquierdo, que son paralelos de sentido antero-posterior, y un surco transversal, ¿no? Que le da la forma de H. Y veamos a ver qué pasa con estos surcos. El surco derecho en realidad es una excavación más o menos ovoidea, que se llama la fosita cística, donde se aloja la vesícula biliar, como estamos viendo acá, ¿no? Eso es en la parte anterior. Y en la parte posterior hay un profundo surco ancho que corresponde a la vena cava inferior, que es esta, que se aloja precisamente a este nivel, en la vena cava inferior. Ambos la fosa cística y del surco de la vena cava están interferidos por parte del hígado, que viene a ser una prolongación del lóbulo de Spiegel, que es este. Bueno, eso es en el lado derecho. En el lado izquierdo, a su vez, tenemos un surco más estrecho. Por delante corresponde al ligamento redondo, ¿no? Este es el ligamento redondo que se extiende del hígado al ombligo, que en la vida embrionaria corresponde a la arteria umbilical obliterada, ¿no? En el feto es permeable, pero ya después del nacimiento se cierra este conducto y se vuelve un ligamento redondeado, por eso se llama ligamento redondo, ¿no? Ahí está un ligamento redondo, alargado, que va desde el hígado hasta el ombligo, vuelvo a repetir. Por detrás tenemos otro ligamento también obliterado, que es el conducto venoso de Arancio. Y este conducto venoso de Arancio va a unir la vena cava
inferior a la vena porta. Es una vena de comunicación también de funcionamiento fetal. Ya después del nacimiento, este conducto se cierra y se convierte en otro ligamento, y así se llama el conducto obliterado, el conducto de Arancio, ¿no? Entonces, así se ha formado el surco izquierdo. El surco derecho, como ven, ha sido más que surco, fosas, ¿no? Grandes fosas, mientras que en el lado derecho son estrechas. Estos dos surcos están unidos por un surco transversal que viene a ser el hilio hepático o porta hepático, la puerta del ingreso al hígado, ¿no? Porta hepático lo llaman algunos autores, pero se llama hilio porque por ahí van a salir las vías biliares, va a ingresar lo que es la arteria hepática, la vena porta, ¿no? Los nervios igualmente. Bueno, de esa manera, el hilio o el surco transverso y los dos surcos paralelos que han formado el surco en H ha dividido a la cara inferior en 4 lóbulos. Un lóbulo derecho extenso, más extenso de que se tiene. Luego un lóbulo izquierdo menos extenso. Un lóbulo cuadrado o llamado porta anterior porque está por delante de la vena porta, y un lóbulo caudado o de Spiegel o eminencia porta posterior. Ahora, estos 4 lóbulos que hemos visto en la cara inferior del hígado se relacionan con órganos importantes. Vamos a ver el lóbulo derecho. El lóbulo derecho, como ven aquí, hay unas fosas, ¿no? Primero te encontramos una impresión que se relaciona con el ángulo hepático del colon y se llama impresión cólica. Y también con el duodeno, ¿no? Con la primera y segunda porción del duodeno y su ángulo que forman ambos, da la impresión duodenal. Por detrás tenemos una excavación más profunda que corresponde al hígado, es la impresión renal, y un poco más atrás tenemos la impresión suprarrenal. Y aquí está, la impresión cólica, la impresión renal y suprarrenal corresponde al lóbulo derecho. Igualmente aquí tenemos los surcos que hemos señalado, ¿no? El lóbulo izquierdo es menos extenso, más o menos excavado también, corresponde a la cara anterior anterior del estómago, con el cual se relaciona formando la impresión gástrica. El lóbulo cuadrado que se encuentra delante del hilio de la vena porta, por eso se llama eminencia porta anterior, se relaciona con la primera porción del duodeno y ahí se forma la impresión duodenal. Por detrás, el lóbulo de Spiegel o eminencia porta posterior sobresale hacia atrás y hacia arriba del orificio del hiato de Wislow, es decir, limita el hiato de Wislow, el orificio de ingreso a la transcavidad de los epiplones, ¿no? Eso es lo que sucede. Está situado en la parte posterior y superior de este orificio. Así, la cara inferior entonces se ha relacionado con las vísceras, por eso se llama visceral, ¿no? Entonces la cara, el lóbulo izquierdo con el estómago, el lóbulo derecho con la primera porción del duodeno, aquí está, y el lóbulo derecho con lo que corresponde al ángulo hepático del colon, a la segunda porción del duodeno, ¿no? Más atrás al riñón derecho, ahí está el ángulo hepático del colon, el duodeno, ¿no? Más atrás tenemos entonces al riñón derecho y a la cápsula suprarrenal derecha. Y esas son las características de relación que tiene el hígado por la cara visceral o
posterior inferior, ¿no? Posterior inferior. En cuanto a los bordes, el borde anterior es delgado, cortante, como estamos viendo aquí, ¿no? Borde muy afilado. Este es el borde afilado que va de derecha a izquierda en un trayecto más o menos oblicuo, desde la 10ª costilla derecha a la 8ª costilla izquierda, ¿no? Esa es la disposición. Este es el borde que se puede tocar, se puede palpar a través de la pared abdominal. En el lado derecho se está en relación con el borde costal. Prácticamente en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, prácticamente este borde se palpa en la cara superior también. Y luego ya profundamente se introduce hacia la pasilla costal del lado izquierdo, donde ya no podemos tocar. En este largo trayecto del borde anterior, tenemos dos escotaduras, una derecha que viene a ser la escotadura cística, que corresponde al fondo de la vesícula biliar, como estamos viendo aquí, ¿no? Este es el punto en el que nosotros también podemos palpar a la vesícula biliar, eso vamos a hablar en vesícula biliar, es el punto cístico que nosotros vamos a tocar en la palpación. Entonces nos permite el borde anterior del hígado. En el lado izquierdo tenemos otra escotadura que corresponde al ligamento redondo, el ligamento que ya hemos dicho que corresponde a la arteria umbilical obliterada, que en el feto era permeable y ya en el adulto o después del nacimiento se cierra y se convierte en un ligamento que une entonces el hígado hacia el ombligo. Entonces es el borde anterior y aquí vemos el borde anterior, ¿no? Aquí está el fondo de la vesícula, la escotadura cística y del ligamento redondo. El borde posterior, vamos a ver, este es el borde posterior, se extiende también de derecha a izquierda, corresponde prácticamente al ligamento coronario, que es este el que va a reunirse, se relaciona con la vena cava, con la vena cava superior o inferior, mejor dicho, que va ascendiendo. Vamos a ver, este es el borde posterior, ¿no? Este lado derecho y el lado izquierdo está volcado prácticamente, y bueno, entonces con la vena cava, con la aorta, con la columna vertebral, ¿no? Que a la altura de los pilares del diafragma, que cruza de derecha a izquierda. Esas son las relaciones importantes que tiene entonces el borde posterior. Sus extremos, los extremos del hígado son un derecho y otro izquierdo. El lado derecho, más voluminoso, sirve para insertar al ligamento triangular del lado derecho, mientras que el lado izquierdo es más aplanado y delgado. También sirve para insertar al ligamento triangular del lado izquierdo. Bueno, aquí está la vena cava inferior que va ascendiendo, la aorta que está dirigiéndose en el sentido descendente, y detrás de ellos, lógicamente, está la columna vertebral, a la cual estamos señalando como relaciones importantes que tiene el hígado. Bueno, de esa manera hemos visto sus relaciones y su conformación externa del hígado. El hígado, hemos dicho, está irrigado por dos sistemas. El sistema arterial por la arteria hepática, que es esta, que viene del tronco celíaco, ya sabemos esto, no vamos a estudiarlo, y por la vena porta, que también hemos señalado, pero vamos a estudiar con mucha más calma el pedículo hepático, la vena porta, ¿no? Y vamos a considerar entonces esa doble función, la función irrigación arterial y irrigación venosa. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase para hablar más profundamente del interior del hígado. Vamos a dividir en sus lóbulos, vamos a ver sus dos pedículos, derecho e izquierdo, prácticamente que se dividen en sus ramas derecha e izquierda, ¿no? Entonces, el día... en este caso el día viernes, vamos a hacer vasos y nervios del hígado,
y su constitución interna. Muchas gracias, jóvenes. Hasta el día.